Buenas tardes. Tercer día del ciclo de adultos. Tengo el honor de presentarles a Anadel, pero lo voy a hacer dentro de un rato. Y antes de presentarla, me pareció que era prudente repasar un poco todo lo que se dijo sobre la culpa, tanto por parte de Alejandro Céspedes, poeta, como por Fernando Castro Flores, filósofo. Y he intentado hacer un resumen de toda la cantidad abrumadora de datos que estuvimos tomando, con bastantes problemas. Pero para el poeta Alejandro Céspedes, la culpa no tiene culpa alguna, no tiene responsabilidad en la concreción de una obra de arte. Para ello citó a varios poetas y escritores que, a pesar de haber escrito sus obras redentoras, terminaron suicidándose, como César Pavese y el propio Van Gogh. Que os tengo que decir, lo comentaba con Ana, que últimamente ha salido una información en torno a la muerte de Van Gogh, donde se dice que no fue un suicidio, sino que fue un accidente, que unos jovenzuelos que andaban por ahí, por una zona donde él pintaba con su caballete, se pusieron a ensayar con una pistola, parece ser que medio de juguete, y le propinaron ese tiro en el vientre que lo mató. O sea, que es otra de las cosas que se van corriendo los velos, ¿no? Parece que vivimos en un tiempo donde de repente lo que creíamos deja de ser lo que se había dicho, bueno, etcétera. Cuestionó a su vez el concepto de arte con mayúscula para sustituirlo por el de publicidad, referido fundamentalmente al arte contemporáneo. Para Céspedes, la culpa sería una más de todas esas instancias que nos conforman como seres humanos, en lo que coincide con lo expuesto por el filósofo Fernando Castro cuando hizo referencia al mal de la cultura, a los placeres permitidos y no permitidos, al deseo. Apunté algo que Castro dijo, que para demoler los cimientos del mercado era el único modo de liberarnos de la culpa. Antes de presentarle a nuestra nueva conferenciante, deseo recomendarle 3 de sus ensayos. Los leí todos, los leí, los releí, los subrayé, los anoté, los perdí, los encontré. Me encanta cómo escribe Anadel, eso es lo primero que quería deciros. Hay varias razones por las que estoy con sobrada información como para recomendarlos. ¿Este es el último? No, este que es el que más me gustó a mí, de Paseo por los limbos, donde ella hace una pormenorizada disquisición en torno a los espacios intermedios, Atrapados por Saturno, Imaginarios recientes de la melancolía, libro maravilloso, y El arte como expiación, del que yo saqué bastante información para la redacción del texto que tenéis aquí, el folleto de mano. Se trata de libros cautivadores, esa es una de las razones, la primera por la que os recomiendo, de lectura muy fácil, por lo menos para mí, tampoco es que sea una experta. De hecho, en este libro de aquí, se lo estaba enseñando a ella, tengo una relación enorme de artistas que va citando y que yo no conocía y que no hay manera de abordarlos, porque hasta lo que yo sé, no hay ningún manual ni ninguna enciclopedia que hable de artistas contemporáneos actuales y que te dé un desglose como el que yo saqué de aquí, ¿no? Escritos en un tono poético que nos envuelve y nos lleva por sus páginas con verdadero deleite. Sus ensayos están plagados de metáforas y de infinitas referencias al mundo del arte, la filosofía, la literatura, la sociología, antropología, cine, música, la mística, incluso la alquimia. Ellos nos aproximan a la obra de artistas que de otro modo nos sería difícil conocer, pues no existen muchas enciclopedias o diccionarios de creadores actuales. La autora nos hace un recuento de los malestares sociales utilizando el arte como termómetro y diagnóstico: locura, frustración, competitividad, medicalización, hiperactividad, duelo, impotencia, culpa. En 2013, además de estos 3, la editorial TREA publicó su libro Creación y Pensamiento hacia un ser expandido, que fui a comprarlo hoy y no lo había. Para Anadel, el arte es sensible a su entorno y sabe expresarlo a modo de un sismógrafo. Y ella concluye con una frase, y le voy a hacer otra pequeña reseña, que me siento muy implicada porque yo soy hipocondríaca, no sé si lo sabías. Dice: somos una pandilla de hipocondríacos que espera la llegada del Mesías poshumano.
Anna Dell es ensayista e historiadora del arte. Desde 1999 publica artículos de forma periódica en revistas culturales españolas y mexicanas como Lápiz, Zut, Replicante, Culturas, El Estado Mental, Addex, Mercurio, entre otras. Ha sido encargada de compilar y redactar textos para catálogos de la Bienal Martínez Guerricabeitia, libro catálogo de Lola Lasur, y entre 2015 y 2022 ha sido directora y redactora del magazine de arte y pensamiento contemporáneo Levastar. Y sin más, les dejo con Anna Dell. Muchas gracias por Nada. la presentación tan amable. Bueno, muchas gracias por venir. Y se oye bien, ¿no? ¿Sí? Te lo dice el caballero que está ahí detrás del, ¿Se oye? delante del... Bueno, voy a veis la primera cartela que pongo. Me sirve un poco como cartera de presentación, porque lo que quiero hablar es de cómo la culpa se hereda de generación en generación, como, por ejemplo, lo que hace 5 años, o bueno, hace 10 años se hacía como a puerta escondida, ahora se hace bajo la luz del sol o al revés, ¿no? Y cómo los hijos y los nietos cargan con una mancha que a lo mejor sus abuelos hacían sin ningún sentimiento de culpa, ¿no? Esas contradicciones que hay entre una generación y otra. Y también cómo la violencia, que es la que mueve al mundo, ¿no? Tiende a ser circular y a esa circularidad ayuda mucho también los medios de comunicación, que son los más hábiles en fabricar mártires, ¿no? Entonces, esta película, ¿no? Supongo que la conocéis, El verdugo, de Berlanga, en la que el yerno del verdugo, del esbirro jubilado, es llevado a rastras por el patio de la prisión para que se estrene en el uso del garrote vil. Y bueno, vamos a hablar entonces de culpas enquistadas, de tabús que se abren de generación en generación y sobre todo a través del arte contemporáneo. Ha pasado, ¿no? Bueno, aquí la palabra culpable, tatuada en la espalda, es solo visible aquí a través del espejo y a través de la mirada del otro. Esto me da a pensar, ¿no?, que la culpa tiene como un origen ilocalizable y que por eso mismo es muy instrumentalizable. Y también que me remite esta imagen al estadio del espejo, ¿no?, de la que hablaba Lacan, que decía que la identidad es fruto de una escisión, la conciencia es fruto de una escisión entre el yo y su proyección, entre la mirada propia y la mirada del otro, ¿no? Y esa escisión es lo que trabaja mucho este artista, Douglas Gordon, que con la mediación de espejos o bien con el cine, que de hecho el cine también es un espejo, ¿no? Pues juega con la idea de dislocación de la conciencia, y la culpa ocupa un lugar, ¿no?, en este juego de proyecciones entre yo y lo que el otro ve de mí, ¿no? También sobre sus espaldas cargan la culpa los alemanes que nacieron antes de 1939, que Santiago Sierra, que es un artista contemporáneo, pues pone aquí de cara a la pared, ¿no? Él pidió una serie de voluntarios que se pusieran en lugares públicos de Frankfurt, por ejemplo en el metro, de espaldas, y yo la pongo en relación, pero es otra obra, con esta que se llama Los veteranos, que son excombatientes de muchas guerras, porque es como un archivo que Santiago Sierra va haciendo de muchas guerras que van estallando por doquier, y por eso no tiene fecha de fin, porque lo seguirá haciendo mientras haya guerras. Y a mí lo que me sugieren estas dos obras son dos correcciones terminológicas que hizo Hannah Arendt en relación a el concepto de culpa colectiva que los alemanes decían sentir
en la posguerra, ¿no? Como un sentimiento, un mea culpa colectivo que no llevaba a ninguna parte, decía Hannah Arendt, porque lo único que hacía era eximir de la culpa a los verdaderos culpables, ¿no? Era como protegerlos. Y porque es importante para Hannah Arendt decir que solo la responsabilidad es colectiva, la culpa siempre es individual, porque siempre hay una opción de tener un juicio, ¿no? Por muy adversas que sean las situaciones. Entonces, el otro término que también ella dijo que no era bueno utilizar era el de obediencia, un término que Santiago Sierra para él es muy importante para hablar de la sociedad, ¿no? Porque si hablamos de obediencia parece que nosotros no tenemos culpa, ¿no? Y es mejor hablar de dar apoyo, porque por eso, ¿no? Por la complicidad con el status quo. Cuando damos apoyo es porque nosotros queremos darlo, ¿no? Y obediencia pues es un término que nos exime. Y bueno, entonces para Santiago Sierra, en general en su obra, para él los peones del imperialismo, los soldados, hacen lo mismo que los trabajadores, que los operarios, los obreros que son obedientes con el capitalismo, ¿no? Estos forman parte de un mismo sistema, ¿no? Parece que él lo que quiere llamar la atención es sobre todo acerca de la pasividad colectiva, la impasividad colectiva, ¿no? Que es lo que impera y que lo justificamos con el sentimiento de impotencia ante el engranaje del mundo que es cada vez más complejo. Aquella culpa que cargaban sobre la espalda los alemanes que habían nacido en el lugar equivocado, en el momento equivocado, tendría su contraparte con aquellos que se consideran víctimas de la historia. Y seguramente lo han sido, pero eso no quita que lo utilicen y como un delirio victimista, ¿no? Y entonces los víctimas de la historia construyen como un escudo en torno suyo que no solo neutraliza las balas, sino como que las devuelve con efecto boomerang, que obliga a pedir perdón por el simple uso de la libertad de expresión, ¿no? Y es lo que vimos, no sé si lo conocéis, en la documenta de Kassel última, que fue un escándalo porque este grupo indonesio que se llama Taring Padi hizo un cartel caricaturesco que era una crítica de la violencia política internacional, pero no solo la israelí, sino que ahí todo estaba caricaturizado. Pero hay unos iconos, estereotipos antisemitas que son los que básicamente circularon por las redes y que hicieron incluso dimitir a la directora. Ellos tuvieron que pedir perdón, tuvieron que retirar el cartel. Entonces, si te fijas en ese cartel, hay unos soldados con un casco en el que uno sí que pone Mossad, refiriéndose a Israel, pero también pone la palabra Intel, también pone 007, o sea, se ríen un poco de todo, pero sobre todo se ríen o sea, lo que critican es el imperialismo y cómo el imperialismo internacional apoyó el genocidio de Indonesia, que tuvo lugar en 1965, que es lo que estaba representado en el centro de este mural, porque para luchar contra el comunismo fue una cruzada internacional y sobre todo fue Estados Unidos y Israel los que más ayudaron a Suharto a estar en el poder. Así que como concluiría yo que en última instancia lo que molesta es que las atrocidades del pasado y del presente se lean desde el sur global y sobre todo en un evento como la documenta de Kassel, que es muy centroeuropea, ¿no? Nadie es inocente, el mundo está demasiado interconectado, ¿no? Walter Benjamin, en su ensayo de una crítica para la violencia, escribía que una violencia mítica sustituye a otra. Para él, una violencia mítica es aquella que justifica sus medios, justifica el uso de cualquier medio para conseguir sus fines. Es aquella que solo es capaz de instaurar derecho y ejercerse también para mantener el derecho.
Dice que es la única que los hombres conocen y por eso se van acumulando ruina sobre ruina. Dice que hay atisbos de otro tipo de violencia, que sería una violencia redentora, que la llama también violencia divina. Habrían atisbos de ella en los actos revolucionarios, pero cualquier revolución acaba volviéndose también en un sistema que quiere utilizar también la violencia para instaurar un derecho y para entrar otra vez en el ciclo de violencia y expiación, ¿no? Entonces dice, la historia con su progresivo amontonamiento de ruinas necesita expiarse continuamente y por eso una violencia sustituye a otra. Entonces, estos artistas que vemos aquí un detalle de un terrario son los Chapman Brothers, los hermanos Chapman, que parece que ellos pongan en imágenes de una forma teatralizándolo hasta la náusea, esa acumulación de ruina sobre ruina, ¿no? La suma de todos los males, ¿no? Se llama esta obra. Y vemos a Ronald McDonald crucificado, su efigie se multiplica por doquier. Vemos a un McDonald que ha vuelto a la edad de piedra, los cuervos, y vemos mutantes por ahí también que la comida McDonald's fabrica, ¿no? Porque McDonald's está crucificado porque se le hace responsable del calentamiento global y de toda catástrofe, y después también a los nazis como estereotipo de la violencia. Todos los estereotipos están como acumulados en grandes terrarios que hacen. Y bueno, y la efigie esta de payaso, de hecho, se multiplica también por otras obras. Ellos hicieron una revisión, unas intervenciones de los desastres de la guerra de Goya, y también para ellos sustituir trozos de cuerpo o a veces poner simplemente cabezas de payaso o de elementos del cómic, para ellos es una forma de no usar el patetismo que ha utilizado la iconografía cristiana para manipular a los fieles, ¿no? Dice que Goya fue el primero, que ellos no quieren ser sacrílegos con Goya, que Goya fue el primero en retratar la guerra tal como era, ¿no? La barbarie civilizatoria, sin disfraces épicos ni buenos ni malos, ¿no? Pero que dice que en la época contemporánea hay que ir un poco más allá, porque tal como nos es dada la realidad, como si fuera un videojuego, ¿no? Tal como estamos tragándolo todo, ¿no? Que en un mismo canal puedes ver pelis porno y torturas en la carta. Las cosas no se pueden presentar del mismo modo y el artista no puede tener el papel de humanista, redentor y tranquilizador de conciencias. Entonces, por eso ellos dicen que la denuncia antivilecista es hoy redundante. Sus orgías sádicas que a veces componen con soldaditas de juguetes o aquí, ¿no? El emborronamiento del sufrimiento en los rostros de las víctimas imposibilitan la descarga emocional. Y un poco también lo que vamos a ver ahora también es un poco hablar de eso, ¿no? De convertir los temas críticos en una atracción de feria, porque es como que ser crítico se tuerce porque tal como está el mundo, ¿no? que todo es tan cínico. Esta obra se inspira son los artistas Janet Cardiff y George Burns Miller, que es la máquina de matar, que se inspira en la máquina que nos describe Kafka en la colonia penitenciaria. Es un cuento en el que un oficial está muy orgulloso de su máquina de tortura, que consiste en una aguja que se va clavando en la espalda del reo y va inscribiendo el delito hasta que lo mata, ¿no? Y él está muy orgulloso, pero él es como la representación del viejo régimen, y en esa colonia penitenciaria
quieren sustituir el viejo régimen por un nuevo régimen, como más democrático, ¿no? Es como la distinción que hacía Foucault entre antiguo régimen y régimen disciplinario, ¿no? Entre aquellos regímenes que era un adoctrinamiento corporal y se basaba en el cuerpo y en el castigo público, ¿no? Sobre todo. Y entonces el régimen democrático quiere el ejercicio de la justicia es como más civilino, ¿no? Y más disciplinario, pero para corregir. De todas maneras, lo que vienen a decir estas artistas, convirtiendo ese instrumento de tortura en una atracción de feria en el que aquel que entra aprieta un botón y todo se pone en funcionamiento con luces estrobo, con música, hay un televisor que emite también como si fuera el gran espectáculo y tal, lo que ellos quieren decir es que todavía persiste esta sed sádica, ¿no? de ver sufrir al otro. Y también se hizo esto en el contexto de las vejaciones a los soldados israelíes, a los presos israelíes por parte de los soldados americanos. Y también teniendo en cuenta, seguramente detrás estaba en que la pena de muerte sigue existiendo en Estados Unidos, ¿no? En muchos estados. Y en así como Kafka decía que ignorar la ley no dispensa de la culpa, más bien al contrario, que el derecho primero condena y la culpa es un efecto de esta condena y que esto se ponía en práctica en esta The Killing Machine, ¿no? Porque ellos también de alguna manera están diciendo que la pena de muerte, así como se ejerce, ¿no? Muchas veces la pena de muerte y en general los que son inculpados lo son porque a través de unas leyes que no están escritas, ¿no? Que influye más el color de piel, el credo que tienes, la extracción social y otros aspectos, ¿no? Y como los medios de comunicación también sacian ese gusto por el espectáculo. Nietzsche decía que el ser humano es el único animal capaz de hacer promesas. Para Nietzsche, escribía en la genealogía de la moral, la relación más antigua entre las personas es la que mantienen acreedores y deudores. Entonces, la promesa se imprime en la memoria y mientras no sea zanjada la deuda, se imprime también la culpa. Entonces, este sistema es el que ha utilizado la religión, el capitalismo y el Estado, más o menos, ¿no? Para el control social y hacernos tomar conciencia de nuestra culpa, de nuestra deuda. Aquí la artista cubana Tania Bruguera invirtió un poco la ecuación, reclamando las promesas no cumplidas, porque lo que hizo es, el día del cumpleaños de Fidel Castro, se disfrazó de un congolés que al modo vudú tenían unos clavos, que cada clavo era una promesa una promesa que no se había cumplido y los antepasados se habían vengado y la habían hecho cumplir de alguna manera, ¿no? Son fetiches que encarnan los guardianes de la comunidad, ¿no? Los espíritus de los antepasados, es como la fuerza mágica de la justicia. Entonces ella se paseó por La Habana con este traje y también a tener en cuenta que en La Habana, que en Cuba Castro prohibió todas las religiones de origen africano y bueno, reclamando las culpas, las promesas no cumplidas. Y en el mismo, también sin salir de Cuba, Adrián Melis es otro artista que queda como muy marcada en la distancia generacional entre la de su padre, que fue castrista, creyó en la revolución y todavía hoy rehúsa despertar, ¿no? Esta generación. Los castristas que quedan rehúsan reconocer el fracaso y es como una brecha que se abre con la generación joven, que lo único que han vivido es el fracaso, ¿no? De esa revolución.
Y lo que hace en este vídeo es casi como un interrogatorio a su padre, preguntándole si aún cree en el nuevo hombre, ¿no? Y él está sentado y cada una de las preguntas incriminatorias que el hijo le hace, él se queda callado, pero empieza a hacer como rictus nerviosos con la boca, y al final de todo que le dice, ¿salvarías algo de esto? Porque le dice, mi generación y la más joven no puede encontrar un futuro en este país. ¿Tú crees que se podría haber evitado, no? Y al final le dice, ¿salvarías algo? Y el padre solo al final abre la boca para decir, apaga. Albert Camus, en su ensayo El hombre rebelde, defendía la rebeldía como estado permanente del ser, ¿no? Él siempre defendió la rebeldía tanto en sus ensayos como en sus novelas. Y el problema es que la rebeldía, como también hemos visto que decía Walter Benjamin de otra manera, ¿no? Fácilmente conduce a la revolución, y la revolución solo sabe traicionarse a sí misma, ¿no? Y dice, aquí leemos, si la rebeldía mata a hombres, la revolución elimina hombres y principios. Cada rebeldía es nostalgia de inocencia, pero la nostalgia un día toma las armas y asume la culpa total, o sea, el crimen y la violencia. Las rebeldías serviles, las revoluciones regicidas y las del siglo XX han aceptado una culpa cada vez mayor. Pero entonces, ¿cómo podemos abrazar el espíritu de rebeldía sin que se transforme en revolución que instaure nuevos crímenes? Camus ficcionalizó distintos modelos de héroe rebelde, ¿no? Podríamos pensar en el anarquista de la obra de teatro Los Justos, que no aceptó el indulto, o también el extranjero, ¿no? Que a las puertas de la muerte tiene como una conciencia del absurdo muy vívida que le otorga como la mayor lucidez. Pero yo sobre todo creo que el rebelde modélico de Camus es el maestro de escuela del cuento El huésped, que además tiene mucho del propio Camus. Y este maestro vive en las puertas del desierto, pero ¿por qué no acepta las leyes de los franceses en tierra argelina? Pero tampoco acepta las leyes tribales de los argelinos. Él se aleja de los hombres de algún modo. Esto que veis aquí, la imagen es de una película que se inspiró también en este cuento. Aunque esta película está más edulcorada, ¿no?, la historia. Entonces, a este maestro de escuela, un policía le trae un argelino que ha matado a su primo, y él tiene que entregarlo a la justicia. Él se niega a entregarlo y le enseñan al argelino dos caminos. Uno lo llevará a la tierra de los nómadas, que le darían cobijo, y el otro lo llevaría a la ciudad, donde sería juzgado y seguro que acabaría en la horca. Y él, el argelino, elige el camino de la ciudad. Y él, cuando regresa a la escuela, encuentra una pintada que dice que es una amenaza de muerte, ¿no? Entonces es una historia triste, como desoladora, pero Camus nunca perdió la esperanza en la estirpe de los rebeldes, ¿no? Para Camus lo que sí que es cierto, que la auténtica rebeldía es una vocación ascética, condena a la soledad. Antes decíamos, ¿no?, hablábamos del tabú, el tabú del desencanto en el caso de los castristas, que ya son de una generación mayor, ¿no?, y la distancia que se abre entre generaciones. Entonces, me recuerda otro tabú también intergeneracional que hay en Japón, porque en Japón no se habla del pasado imperialista, no se habla de la Segunda Guerra Mundial, no se habla o sea, ni siquiera se enseña en las escuelas. Hay un artista japonés, Koizumi Meiro, que tiene varias obras acerca de esa brecha, ¿no?, de esa fisura, de ese silencio. Y hay un vídeo, me gusta mucho este vídeo, Where the Silence Fall, porque un expiloto de la Segunda Guerra Mundial que tiene el síndrome del superviviente porque no consiguió suicidarse cuando tenía que hacer una misión contra un barco americano,
en la Segunda Guerra Mundial y tuvo un fallo técnico en su avión y se salvó. Entonces, toda la vida cargó con la culpa. Entonces, en este vídeo se confronta con otro que sí murió, pero que él mismo representa también el papel del otro, de su compañero de comando, ¿no? Y le pide perdón y el otro le perdona. Entonces es como un diálogo de fantasmas. Entonces la cámara podríamos decir que aquí actúa casi como un medium, ¿no? En una sesión espiritista. Y además Meiro realizó esta obra en un contexto que había un sentimiento patriótico muy intenso en Japón y estaba un poco en peligro el artículo 9 de la Constitución que se había firmado después de la Segunda Guerra Mundial, según la cual Japón renunciaba a intervenir en futuros conflictos bélicos. Y claro, y en esos años se subvencionaron muchas películas lacrimógenas sobre los kamikazes. Y en otra ocasión, Meiro realizó un performance en el que, vestido de kamikaze, se arrastra por las calles más comerciales de Tokio y parece como un anacronismo encarnado, ¿no? Como un zombie regresado de la guerra. Y es lo que el artista intenta lidiar con ese trauma que todavía los nietos de aquella generación truncada por la guerra tienen que cargar. Y eso de irrumpir en el espacio público también me recuerda a esta otra obra de Regina José Galindo, que también actúa contra el olvido criminal, ¿no? Que propicia la repetición de los crímenes históricos. Y es que ¿quién puede borrar las huellas? Consistió en un paseo que ella hizo por las calles del centro de Guatemala, por delante de los edificios gubernamentales, con un barreño de sangre. Ella se iba mojando los pies y dejando las pisadas, porque ese año se había presentado a las elecciones un ex general de la época de la dictadura, perpetrador de un montón de masacres, y ese año había tenido la cara dura de presentarse en las elecciones y encima todavía tenía muchos seguidores, ¿no? En ese tipo de performance que hace Regina José Galindo o otras obras, ¿no? Como la que decíamos también de Meiro, el gesto suple al verbo, porque nos están hablando también de genocidios y hay momentos que las palabras no son suficientes y porque ante el trauma el lenguaje sustitutorio es el cuerpo, ¿no? Ya nos lo decía Freud en ese artículo que se llamaba Recordar, repetir, relaborar. Freud decía que había algunos pacientes que durante la hipnosis se negaban a recordar, a verbalizar sus recuerdos traumáticos, pero que entonces los ponían en acto, las repetían de forma compulsiva. Aquella repetición compulsiva de sus actos traumáticos, el psicoanalista tenía que ser capaz de reconducirlos y reelaborarlos de forma que fuera sanador, ¿no? Esa repetición. Y para mí este documental que pongo aquí actúa también de esa manera, ¿no? Como una búsqueda de que una forma de repetición pueda ser sanadora, porque esto consistió en confrontar víctimas y verdugos que quedaban del genocidio camboyano durante la dictadura de los Khmeres Rojos. Y claro, es que en realidad es un diálogo imposible, ¿no? Entre los supervivientes y los carceleros. Y los carceleros, que todo se hizo en una antigua escuela que había funcionado como centro de detención y tortura, los carceleros empiezan a moverse por el espacio, comprobando las celdas, comprobando grilletes, insultando a los presos, ¿no? Están como recordando el pasado y repitiéndolo compulsivamente, como fantasmas, como si fueran zombies, como de una forma autómata, ¿no? Lo hacen sin darse cuenta. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que Ritchie Pan, a la hora de grabarlo, también está actuando un poco como un terapeuta para sacar a esa época del eterno retorno infernal en el que la memoria está atrapada.
Aquella película camboyana que decíamos inspiraría otro documental que también los verdugos se autoinculpan ante la cámara. Pero la situación es muy diferente. Estamos aquí en Indonesia, eran los verdugos del régimen indonesio y están aquí, a diferencia de los camboyanos, que ellos mismos se consideraban víctimas secundarias porque ellos habían creído en una sociedad sin clases, ellos habían creído en las promesas del comunismo. En cambio aquí los verdugos simplemente son sicarios que además dicen que les encantan las películas de Hollywood y sobre todo las de gángsters y a los que les gusta imitar, ¿no? Incluso decía, el de verde, dice que imitando a Elvis Presley mataba contento. Es que el imperialismo cultural, inseparable del militar y del económico, produce monstruos como aquel mafioso indonesio, ¿no?, que hemos visto que mataba bailando a Elvis Presley. El artista que aquí vemos, Kara Walker, también a través de su obra aflora la contraparte tétrica de la cultura mainstream, de la misma manera, ¿no? Es como a través de sus siluetas negras, de alguna manera allí queda atrapada la mala conciencia del hombre blanco. Es como la sombra junguiana, ¿no? Casi. Ella de lo que habla es del racismo histórico y contemporáneo. Ella se dio a conocer con una versión revisada de La cabaña del tío Tom, en la que desmonta la imagen cristiana del negro sufriente y redimido. Aquella novela, aunque fue la primera novela antiesclavista, hacía una imagen del negro que desactivaba cualquier ápice de rebeldía, ¿no?, de la figura del negro. Parecía que tenía que sufrir porque Dios lo había hecho así, ¿no? Entonces lo que Walker lo que hace es desplegar toda una panoplia de humillaciones, violaciones, torturas, sodomías que calan demasiado hondo para que el negro ponga la otra mejilla y también incide en el sentido circular de la violencia, ¿no?, porque lo pone también en un cilindro como si fuera un ciclorama y enfatiza esa idea de barbarie que no para. Aunque Walker en todas sus obras reexamina la época de las plantaciones, en realidad no está hablando del pasado. Su estrategia es situarse en la época en la que se construyeron los mitos sobre la nación americana que naturalizaron la segregación y la injusticia. Y cuando analiza su épica y su melodrama, disecciona los sesgos racistas que hoy siguen pesando, pero que se disimulan tras un manto de corrección política. Si recordamos que con el asesinato de George Floyd se eliminó del catálogo de HBO Lo que el viento se llevó, ¿no? Pero todo ese material que hoy incomoda a la mente norteamericana y que quieren relegarlo al subconsciente de la nación, para Walker es material en bruto. La cultura popular transforma arquetipos ancestrales en estereotipos mediáticos. Si tomamos, por ejemplo, la figura de Medea, la figura mitológica, vemos que a lo largo de la historia se han ido adheriendo a ella sesgos de género que han prevalecido, ¿no?, en cada momento. Este mito, en su origen, era una mujer pasional que ponía por encima su amor por Jasón que no sus lazos familiares. Fue Eurípides, en la tragedia, el primero que introduce le pone el papel de asesina, de filicidio, ¿no?, que mata a sus hijos para no tener que dejarlos sin madre en tierra extranjera. Séneca es la que convertirá a la mujer, a Medea, en una mujer maléfica, despechada y celosa, como una versión muy plana, ¿no?, de los celos. Y esta figura, de hecho, de mujer despechada y casi de bruja, pervivirá a lo largo de los siglos hasta que el siglo XX y el siglo XXI la recuperen desde un sesgo feminista, ¿no?, también, porque
porque de alguna manera rompe con el sistema patriarcal, ¿no? Con el papel sumiso de la mujer. Para los griegos también es interesante que encarnaba tanto, como era extranjera, encarnaba tanto la irracionalidad de los bárbaros como aquella sabiduría oriental que los griegos temían también. Lo que es cierto es que la figura de la madre matando a los hijos es mucho más abominable que la del padre haciendo lo mismo. Si vemos la mitología, vemos a Agamenón matando, dejando morir a Ifigenia para poder ir viento en popa y no pasa nada. Abraham también está a punto de sacrificar a Moisés, a Isaac, y tampoco no causa revuelo, pero a Medea no se le perdona. Entonces este videoensayo de María Ruido es una artista que normalmente trabaja en este formato, titulado Mater Amatissima. Ella reflexiona sobre el sentimiento de culpa que cae sobre la mujer en la que no se cumplen las expectativas de madre amorosa. Y además es una pieza valiente porque incorpora también el caso de Asunta, aquella niña supuestamente asesinada por sus padres, pero ella lo que dice es que se sobredimensionó el síndrome de Medea de la mujer y toda la atención mediática cayó en ella. Aunque los dos fueron juzgados y los dos fueron condenados, bueno, creo a cadena, bueno, no a muchos años de cárcel, ella realmente lo pagó más, ¿no? Y de hecho se suicidó. Y ella también hay fragmentos de entrevista en este videoensayo en el que se ve que los abogados dicen que hubo sobornos, ¿no? Para dar relieve a ciertas noticias, etcétera. Entonces, lo que es este videoensayo es un compendio de fragmentos con los que hacer una narrativa alternativa, ¿no? Estos fragmentos pueden ser desde películas en Super 8 en la que se ve la propia artista en un idílico verano típico de las fotos familiares, pero que en cambio la voz en off contradice las imágenes, ¿no? Dice la voz en off, de la familia no se puede escapar, ¿no? Y la familia lleva a la locura, la familia produce muertes y asesinatos, bueno. Entonces también contrapone también a la idea de madre nutricia, madre protectora, la contrapone con imágenes de la historia del arte como la de la madre muerta de Gon Schiele, que lleva en el vientre un niño muerto, y también películas feministas que se hicieron en los años 70, que deconstruían también las películas hollywoodenses, cómo se trata las tensiones domésticas, etcétera. Y también películas que, como hemos visto antes, la de Pasolini, de Medea, o la de Lars von Trier, de Medea, que también son otras versiones, ¿no? Sobre todo la de Lars von Trier, es valiente. Y otra película que ella no cita, pero que también es como una actualización de Medea, muy buena, que se ubica en México, es Así es la vida, de Arturo Ripstein, y está ambientada en una vecindad de Ciudad de México, en una vecindad decadente, donde hay como un patriarca, que sería la figura de Creonte, ¿no? El padre el que echa fuera a Medea de su reino, que en este caso la echa fuera de la vecindad porque su hija se ha enrollado con el marido de Medea. Entonces Medea tiene que dejar a los hijos allí, entonces prefiere matarlos. O sea, Medea, Julia, ¿no? En este caso. Y la pareja, que sería como Jasón, aquí es un boxeador que la engaña, ¿no? También la televisión, como en realidad lo que hace es criticar de forma muy sarcástica los culebrones y el machismo inveterado en México y tal. Entonces la televisión también siempre está encendida y a lo largo de la película juega un papel protagónico, no solo como espejo que replica la realidad, también como que fabrica, ¿no? La realidad.
la madre de Asunta, que se suicidó en la cárcel, como decíamos, ¿no? Que no sabemos si por el peso de la culpa o por el linchamiento mediático, pero que el abucheo mediático mata, lo hemos comprobado en otras ocasiones, como cuando el fotoreportero Kevin Carter, por haber hecho esta foto, fue acribillado también por la opinión pública y al final no lo pudo soportar y se suicidó. Es una niña famélica en Sudán, ¿no? Que acechada por un buitre, y a él lo empezaron a llamar buitre a él por haber buscado el momento idóneo y no ayudar a la niña. Bueno, entonces lo que hace este artista, que se llama Alfredo Jarre, es poner a la figura, redimir la figura de Kevin Carter, ponerlo en contexto. Lo que hizo es crear una arquitectura hermética en la que el espectador entraba y durante los 10 minutos que duraban las proyecciones no podía salir, tenía que estar atento. Se trataba de una serie de diapositivas que explicaban la vida de Carter, sus inicios como luchando contra el apartheid, ¿no? Sus inicios de fotoreportero y solo al final aparece esta fotografía y es como un flash que casi no puedes ver porque el destello te ciega los ojos, y es que la ceguera metafórica también es de lo que habla, ¿no? Y de la falta de contexto que permite que juzgamos algo sin conocerlo, ¿no? Porque entonces con esta inversión de mirada, ¿no? De hacer que el flash esté sobre ti, ¿no? Hace que el público sea objeto de escrutinio fotográfico y lo confronte con su propia responsabilidad. Porque la sociedad, con la misma ansia que reclama espectáculo, también lo censura, ¿no? Y esta imagen es como una punzada que persiste en nuestras cabezas. Y a mí, del mismo modo que Alfredo Jarre nos coloca en esa fisura entre el silencio y la sobreexposición, o entre la escoptofilia y la ceguera, ¿no? Entre el voyerismo y la ceguera, entre el saber y el ver, ¿no? Porque una cosa es saber el hambre y otra cosa es que te lo enseñen con un niño así. Entonces, ese saber y ver me recordó el libro el cuentito de Quienes se marchan de Homelas, de Ursula Le Guin, porque también la cosa se estriba entre el saber y el ver, porque todos saben que hay un niño encerrado en un sótano, pero no todos quieren verlo, porque Homelas es un pueblo feliz y que su felicidad, su prosperidad depende del sufrimiento de este niño, ¿no? Esta es la parábola. Y cuando van a ver al niño, los que lo quieren ir a ver, pues después a lo mejor se deprimen un rato, ¿no? Pero regresan a sus casas. Pero hay unos pocos que no regresan. Hay algunos que se marchan de Homelas y no sabemos dónde van. Se marchan por la noche, atraviesan otros pueblos y no sabemos, quizás van a fundar otra comunidad o quizás se alejan para siempre de los hombres. Por eso, de alguna manera, me recuerdan también a aquel maestro de escuela del que hablábamos, ¿no? Que por ser fiel a su idea de rebeldía vive solo, ¿no? De hecho, también nos recuerda lo que decía Hannah Arendt, que decía: solo los nómadas, ¿no? Solo los parias, los que no pertenecen a una comunidad, apátridas y refugiados, están exentos de responsabilidad política. Solo ellos son inocentes y su inocencia los condena a vivir en los márgenes. El cuento de Ursula Le Guin se inspiró en una hipótesis del filósofo William James, que decía que eso, ¿no? Que si millones de personas, si te dieran a elegir con ser feliz con esa condición, ¿no? Pues dice que la mayoría de personas sentirían una ambigua emoción, ¿no? Porque al espanto ante imaginar el disfruto de la felicidad así ofrecida, que solo un alma sufriera, ¿no? Subyacería también el impulso por aferrarnos a la felicidad a cualquier precio. Pero en realidad el chivo expiatorio no es ninguna hipótesis, es una realidad. Ha fundamentado el sistema de justicia en infinidad de culturas, ¿no? Y lo sigue haciendo. El sacrificado tiene la función de expiar culpas y apaciguar discordias. Esto fue estudiado por René Girard en un montón de libros,
todas las religiones han dejado testimonio de eso, ¿no? Del sacrificio después de la sacrilización de la víctima propiciatoria. Girard dijo que la Biblia era el primer libro religioso, ¿no? Que invertía la mirada, que que hablaba desde la óptica de la víctima. Y entonces, claro, de alguna manera el cristianismo rompe el espejismo que hacía creer a los verdugos en la legitimidad de su misión. Pero claro, este cambio de perspectiva, digo yo, que no ha salvado de la pira a ningún hereje, porque en cualquier caso lo que cambia es el modo de contar las cosas. Los ritos y los mitos que justificaban la memoria de la violencia persecutoria son sustituidos en las sociedades herederas del credo cristiano por subterfugios y eslóganes de doble rasero, ¿no? Bueno, de todas maneras, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, está preñada de actos de violencia persecutoria, como el episodio que recupera esta artista, que se llama Doris Salcedo, que el título de su intervención, que se llama Shibboleth, hace referencia a la leyenda que narra el degollamiento de miles de personas de la tribu de Efraín, porque al no saber pronunciar una sílaba de esta palabra, Shibboleth, fueron degollados a las puertas, en las orillas del río Jordán, ¿no? Ella hace como un paralelismo, porque ella es colombiana, entre los sacrificados en los márgenes del Jordán y los emigrantes del sur global. Esa palabra Shibboleth es también se utiliza como una seña de pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces ella lo simbolizó con esta grieta enorme en los cimientos de la Tate Modern, que es el templo de la cultura blanca, y de alguna manera es como devolver metafóricamente los efectos del terremoto que ha dejado el colonialismo y el imperialismo en Latinoamérica, ¿no? René Girard, ese estudioso de la víctima propiciatoria que hablábamos, señalaba que las personas que ponen en jaque las categorías sociales, ¿no? Por ejemplo, los binarismos de género, son más propensos a funcionar como víctimas propiciatorias. La ambigüedad sexual y la transgresión estructural que ello comporta sigue incomodando a la sociedad, a pesar de la apertura que ha habido, ¿no? Con políticas inclusivas. Entonces, estos artistas, Cabello y Carceller, listaron en una pared nombres de víctimas de homofobia y transfobia en España desde el franquismo hasta hoy. Y con un altavoz los iban leyendo en voz alta. Y esa pancarta que tienen debajo, reconocemos la frase de Hannah Arendt, ¿no? Donde todos son culpables, nadie lo es, que ya la hemos comentado de hecho, ¿no? Que ella, Hannah Arendt, se refería a la propagación del sentimiento de culpa entre los alemanes en el fin del nazismo, y porque ello daba impunidad a los verdaderos culpables. Y de lo que están hablando también Cabello y Carceller es de la impunidad, ¿no? Y otro tipo de impunidad es de la que habla Nuria Wey en muchas de sus obras, de la impunidad con la que las élites infringen la ley o la adaptan a sus intereses. Muchas acciones de Nuria Wey, ella emula el poder de los poderosos y les devuelve el golpe de alguna manera, ¿no? Porque ella también se sirve de sus propias prerrogativas de artista. La obra que quería hablar se trata sobre los FIES, que no sé si sabéis, son regímenes estrictos dentro de las cárceles, ¿no? Ella consiguió pedir a los reclusos en régimen FIES que escribiera a través de los familiares, consiguió contactar con ellos y que escribieran cartas o dibujos, o que hicieran dibujos sobre cómo eran tratados allí, que las pudieran utilizar como hojas de reclamación de alguna manera. Entonces recibió un montón y ella las fue enviando al ministro de Justicia a su casa. Y también a los medios de comunicación, pero ningún medio de comunicación oficial lo hizo
lo hizo público ni nada, ¿no? El FIES es un régimen de excepción dentro de otro régimen de excepción que es la cárcel. Nietzsche, en ese libro, en la genealogía de la moral que ya hemos comentado, ¿no?, insiste en que el último lugar en el que el sentimiento de culpa arraiga es en las cárceles, porque los reclusos solo pueden salir de ahí fortalecidos, ya que están viviendo de primera mano las malas artes empleadas por los enjuiciadores. Él escribe: la mala conciencia, esa planta, la más siniestra e interesante de nuestra vegetación terrena, no ha crecido en ese suelo. Escribe refiriéndose a las prisiones, ¿no? Porque para él la mala conciencia son los instintos vueltos hacia adentro, ¿no? Los FIES, de alguna manera podemos decir que son un vestigio de la España negra, como lo fue, salvando las distancias, el Garrote Vil, ¿no? Quería acabar con Queridísimos verdugos, la película de Basilio Martín Patino, y también así hacer como un círculo, como decíamos al principio, ¿no?, que la violencia es circular. La voz en off de esta película, ¿no?, dice: el Garrote Vil, junto a los toros y el flamenco, pasó a ser parte de lo español. Él filmó esta película en la clandestinidad, ¿no?, en los últimos años del franquismo. Aquí ahora los verdugos ya no se vanaglorian, como en el documental de Patino, entre sorbo y sorbo de vino tinto, de haberles roto el cuello a pobres diábolos analfabetos como lo eran ellos mismos. Ellos no sentían culpa alguna, de hecho el hambre justificaba su profesión. Pero sí me llamó la atención uno de los entrevistados, porque él entrevista a médicos y no solo a los verdugos, también a funcionarios, etcétera. Y parece que nadie no siente mucho remordimiento, ¿no?, por ser partícipes de este esperpéntico engranaje de veredictos cumplidos en las cárceles, ¿no? Pero este psiquiatra dijo: hay algo que no se me borrará nunca, y es la sensación de conducir a un hombre a la muerte en grupo. Los guardias, el confesor, el verdugo, éramos representantes de toda la sociedad, y me sentía manchado, sucio por dentro, y veía que los otros también lo estaban. Todos éramos ejecutores, no solo el verdugo, y sentía que el único limpio, el único puro, era el reo. Y para mí es significativo porque Walter Benjamin, al estudiar la obra de Kafka, contrapone del mismo modo la suciedad de los funcionarios y la pureza de los que van a morir. Él escribe: la mugre es el alimento vital de los funcionarios, inmensos parásitos. Embotamiento, degeneración y suciedad son sus atributos. La belleza, en cambio, refulge por instantes en el acusado, no porque la culpa o el castigo lo embellezca, sino por los procedimientos absurdos contra ellos esgrimidos. Yo digo, o eres cómplice del sistema o eres víctima de él. Así como Nietzsche definía la mala conciencia como los instintos vueltos hacia el interior de uno mismo y pensaba sobre todo en pulsiones violentas o pasionales, pero hay un instinto, el de rebelión, que también reprimimos cuando nos limitamos a tomar asiento en el teatro de la crueldad que es el mundo. Muy bien.